Vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, verso 13 al... Vamos a estar leyendo quizá al 31. Hasta el 31. Vamos a leer un poquito, pero... San Lucas 24, del 13 en adelante. Amén. De verdad estamos agradecidos con el Señor por lo que el Señor está haciendo en cada uno de ustedes. Amén. Y en mi vida también. Somos parte de esta bendición. Amén. Lo tenemos y lo leemos siempre honrando a nuestro Dios. Y dice a la letra de la siguiente manera: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de sus vistas. Y ellos decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Padre bueno, muchas gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor. Te ruego, Padre amado, que abras nuestros oídos hoy, Señor, y nuestro corazón. Padre, que nos hables, Señor, como tú pensaste hablarnos hoy, Dios mío. Y Padre, quítanos de en medio, Señor, quita nuestro ego, Señor, quita, Dios mío, nuestra humanidad, Señor, de alguna forma, Dios mío eterno, que podamos poner a un lado cualquier diferencia, cualquier cosa, Dios mío, que
que nos esté estorbando y este día, Señor. Permite, Dios mío, que de esa forma permitamos que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en nuestros corazones, Señor. Oramos, Dios mío, para que tú nos toques y nos incomodes una vez más, Señor, a través de tu palabra, Señor. Usa mi vida simplemente como un instrumento, Señor. No tengo nada más que ofrecer, Señor, más que, Señor, poder transmitir lo que siento que tú me has dicho, Señor, que les diga a la iglesia, Señor, hoy esta tarde, Dios mío. Padre bueno, ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Este es uno de los pasajes que hemos leído bastante tiernos en las Escrituras. Y nos está hablando de dos discípulos del Señor. Quiero que desde ya anotemos esto. Estamos hablando de dos discípulos. Se nos menciona el nombre de uno, el otro no sabemos quién era. Y no vamos a entrar en detalles a ver quién era. Pero basta con saber que eran dos discípulos del Señor. Ahora, para que el escritor, para que el doctor Lucas diga que eran discípulos del Señor, estos, aparte de los 11 que ya conocemos, estos dos discípulos del Señor debieron haber andado con Él muy de cerca para ser llamados discípulos. Tuvieron que haber comido con el Señor. Tuvieron que haber platicado con el Señor. Tuvieron que haber caminado, visitado las aldeas, visitado los pueblos, las ciudades. Tuvieron que haber sido testigos oculares de los milagros que el Señor había hecho mientras estaba en su ministerio. Ahora la Biblia nos dice que eran dos discípulos, y grábese esto: no era gente ajena, no eran unos caminantes, no eran alguien que llegaron a las fiestas a Jerusalén cuando aconteció la muerte, la crucifixión y muerte de Jesucristo. Ellos conocían al Señor, eran seguidores del Señor, andaban con Él, caminaban con Él, quizás dormían con Él, se calentaban en la misma hoguera, llegaban a altas horas de la noche platicando con Él, permitían que el fuego alumbrara sus rostros en la madrugada, probablemente hasta fueron a pescar con Él y asaban el pescado en la mañana. Esos eran los discípulos. Entonces, tengamos claro que estamos hablando de dos discípulos, dos personas que caminaron cerca del Señor. Ahora, sucede que crucifican al Señor y le dan sepultura. Y estos dos discípulos caminan hacia Emaús, más o menos a unas 10 millas, 8, 10 millas de Jerusalén. Ellos van caminando de regreso a sus casas, platicando entre ellos y discutiendo lo que acababa de acontecer. Cuando Jesús se les presenta o aparece en la escena, y es ahí donde quiero que empecemos a meditar esta tarde. Jesús se presenta en la escena con ellos, y dijimos que ellos también conocían al Señor físicamente, le conocían su aspecto, le conocían su rostro, le conocían, o vamos a decir que debieron haberle conocido. Nos imaginamos nosotros que para ser llamados discípulos tenían que conocer al Maestro. Jesús se presenta con ellos y me impacta que empieza haciéndole dos preguntas. ¿Acaso Jesús no conocía lo que ellos iban platicando?
¿Acaso Jesús desconocía el estado de ánimo de estos dos discípulos? Pero Jesús les hace estas preguntas y les dice: ¿qué plática tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y esto me lleva a mí a pensar que lo que Jesús realmente quería era que ellos mismos se hicieran esa pregunta, que analizaran realmente lo que ellos estaban platicando. Y les pregunta: ¿por qué estáis tristes? Probablemente el Señor quiere que nosotros nos hagamos esa misma pregunta esta tarde, que hemos estado claudicando, meditando en nuestros corazones. ¿Y por qué? ¿Por qué razón nuestro corazón se ha llenado de tristeza? ¿Acaso el Señor desconoce el estado de ánimo con el que usted vino esta tarde a este lugar? ¿Acaso el Señor ignora la situación en la que estamos pasando? ¿Acaso el Señor no sabe la necesidad que tenemos? Él lo sabe, pero Él quiere que nosotros identifiquemos el problema. Y el Señor inmediatamente identifica el problema entre estos dos discípulos. Y es que ellos estaban tristes por lo que había pasado, por lo que había acontecido, porque el Maestro había sido crucificado, porque le habían dado muerte a Jesús, porque toda la esperanza que ellos tenían se había hundido, se había desaparecido, se había esfumado y no había más esperanzas. Y ellos decidieron regresar a casa. Ahora, nosotros conocemos al Señor, hemos hablado con Él, hemos pasado tiempo juntos con Dios, hemos escuchado su voz. Pero yo les pregunto esta tarde: ¿qué tan seguro estamos nosotros que realmente conocemos a Jesús y que es la voz del Maestro la que hemos oído? ¿Qué tan seguro está usted de que realmente conoce a Jesús y que es la voz de Dios la que usted está persiguiendo? ¿Qué tan seguro está usted que la dirección que está tomando su vida es la dirección adecuada? ¿Qué tan seguro está usted que el que le va hablando en su espalda es Jesucristo? A pesar de que hemos caminado años con el Señor, ¿cuál es la seguridad que alberga nuestro corazón para estar seguro que es Dios quien nos está hablando? Si fuera usted a encontrarse con Jesús en camino a su trabajo, si usted se encuentra con Jesús en el supermercado, si usted se encuentra con Jesús sentado al lado suyo hoy esta tarde, ¿qué tan seguro está usted que es Él el que le está hablando? ¿Qué tanta seguridad tiene usted en su corazón que usted lo reconoce inmediatamente? Si Jesús se le presenta ahora mismo y se sienta con usted allí donde está, o si el día lunes de camino al trabajo se le sienta a su lado en su carro, ¿qué tan seguro está usted que lo va a reconocer y que va a entender que es Jesús el que va hablando con usted? ¿Por qué
seguros que no lo ignoraríamos? ¿Por qué está tan seguro usted que no ignoraría la voz de Dios y su presencia cuando Él le hable? ¿O qué nos asegura que no lo hemos ignorado? Amén. ¿Cuál es la seguridad que tiene usted que no ha ignorado su voz en estos últimos días? Probablemente el Señor ha venido hablándonos, queriéndose meter en nuestra conversación, queriéndose meter en nuestra vida, pero simplemente le llamamos forastero. Simplemente le decimos forastero. Un forastero es alguien que va pasando por camino, un caminante que probablemente no lleva rumbo, ni una dirección, ni un destino. Y eso a mí me llamó mucho la atención de estos dos discípulos, que ellos estaban tan metidos y hundidos en el problema y en la desolación, en la miseria, en la decepción, en el dolor, en toda la tragedia que había ocurrido, que ignoraron la voz del Señor, que ignoraron la presencia, la misma presencia de Jesús a su lado. Su mente estaba tan bloqueada por las circunstancias que se estaban viviendo en esos días en sus vidas. Se sentían tan decepcionados, se sentían tan impotentes ante la situación que se estaba viviendo, que no tenían lugar para escuchar o distinguir la voz de Dios, mucho menos para ver su presencia. Simplemente podían identificar un forastero más en el camino, un pasante, alguien que iba por ahí. Fue todo lo que ellos lograron identificar. Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida, porque nos ha pasado en muchas etapas de nuestra vida. Cuando nos enfocamos demasiado en los problemas, en las circunstancias que nos rodean, que ignoramos realmente la voz de Dios y simplemente pensamos que es un forastero más, que es alguien más que nos está hablando, e ignoramos que Dios, Jesús mismo, está caminando con nosotros. Yo me hago la foto de Jesús caminando con ellos, queriéndose meter en la plática, queriendo irrumpir en la plática, agarrándolos del hombro para que voltearan sus cabezas y pudieran verlo, tocándolo y tirándoles el brazo encima, y ellos enfocados y iban discutiendo entre ellos. Había discusión, había de alguna forma, había hasta enojo en sus corazones, porque se sentían defraudados por su líder. Y luego vamos a ver, pero ese era el estado de ánimo que ellos tenían. Estaban cansados, estaban tristes. El Señor les dice: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué están ustedes tristes? Estaban deprimidos, angustiados, defraudados. Iban camino a Emaús. Iban para el lugar equivocado. Habían dejado los hermanos en Jerusalén. Se habían alejado de la iglesia. Se habían alejado de Dios. Habían tomado el camino equivocado. ¿Qué camino estamos tomando hoy, este día? A pesar de que las cosas no nos están saliendo como pensamos, a pesar de que nuestros planes se han visto totalmente frustrados y nuestros sueños truncados, ¿qué camino estamos tomando? Y vamos a ir
Yo veo 3 problemas en estos discípulos. Identifico 3 problemas que estaban pasando en esta situación. Y uno de ellos lo vemos en el versículo 19. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Nótese esto acá. El primer problema es que ellos no conocían a Jesús verdaderamente. Dijeron: Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Ellos fallaron en conocer a Jesús. Por eso les dije al principio, grábese que eran discípulos de Jesús, que habían caminado con Él, que habían visto sus milagros y prodigios de primera mano, que habían compartido alimentos juntamente con Él, se habían ido de pesca con Él, habían estado hasta altas horas de la noche con Él. Pero cuando les pregunta de quién me están hablando, ellos le dicen de Jesús, un varón profeta. Fallaron en reconocer a Jesús como el verdadero Salvador, como la verdadera solución para los problemas, como el verdadero Mesías. Y esto me da a entender a mí que muchos aún dentro de una iglesia conocen a un Jesús representado en una Biblia. Conocen a un Jesús como una filosofía. Conocen a un Jesús representado en la religión. Mucha gente va a la iglesia todos los domingos y conoce la dirección de la iglesia. Si se le pregunta, ¿saben dónde está la iglesia? Le pueden dar la dirección exacta. Pero cuando se da el caso de que tienen que llevar a alguien a Dios, no saben cómo acercar a una persona a Dios, porque no han tenido una relación estrecha con Dios. Han andado a su lado, probablemente han andado en el camino con Él, pero hemos fallado muchas veces en reconocer la majestad de Dios. Hemos fallado muchas veces en hacer de nuestro Dios nuestra única solución, nuestra única prioridad. Hemos fallado en poner a Dios en el centro de nuestra familia, en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro trabajo. Hemos fallado en poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. No hemos conocido a Dios de verdad. No hemos tenido una relación con Dios de verdad. A pesar de que hemos pasado mucho tiempo con Él o dentro de una iglesia. Estos 2 discípulos es un claro ejemplo que no habían conocido a Dios verdaderamente, a Jesús, el que caminaba con ellos. Sus ojos, dice la Biblia, que estaban velados, estaban tapados. Tenían un velo sobre ellos que no les permitía ver el rostro de Jesucristo y sentir su presencia. Nos pasa muchas veces quizás que vamos a la iglesia y no sentimos la presencia de Dios. Andamos en nuestra vida cotidiana y nos sentimos vacíos. Y el problema nos llena tanto
que fallamos en identificar la presencia de Dios. Ahora, otro problema que encontramos es que estos dos discípulos tenían una expectativa equivocada. Y esto lo vemos en el versículo 21. Y ellos le dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos tenían una expectativa en Jesús. Ellos tenían una esperanza bien fija. Y es que ellos esperaban que Jesús era el que iba a redimir a Israel, el que iba de alguna forma a liberarlos del imperio romano, que Jesús era el que iba a libertar la nación de Israel. Esa era la expectativa que ellos tenían. Ahora quiero que entendamos esto, que las expectativas de Dios son mucho más grandes que nuestras expectativas. Que la agenda de Dios es mucho más grande que nuestra agenda. Ellos estaban enfocados en que Él iba a redimir el pueblo de Israel. Pero la expectativa y el objetivo de Jesucristo era morir en la cruz del Calvario. No solo redimir la nación de Israel, sino también vencer la muerte, vencer el sepulcro, vencer el pecado, vencer a Satanás, el diablo, y darle y redimir al mundo entero. Ese era el propósito de Jesucristo. No era la expectativa de ellos. Dios no se mueve conforme a nuestras expectativas. Dios no se mueve conforme a nuestros deseos. Dios no se mueve conforme a lo que yo pienso, siento, creo o quiero. Él se mueve conforme su perfecta voluntad. Amén. Puede ser que las expectativas suyas sean diferentes, pero déjeme decirle una cosa: Dios tiene una expectativa aún mayor que la nuestra. Puede ser que estemos orando por nuestra familia. Puede ser que usted esté pensando ahora mismo en usted, que usted esté enfocado en usted ahora mismo, pero Dios está enfocado en su familia. Probablemente usted esté enfocado en su familia, pero Dios está enfocado en la ciudad donde usted vive. Probablemente usted esté enfocado en la ciudad, pero Dios está enfocado en la nación. Las expectativas de Dios siempre van a ser más grandes que las nuestras. Y ellos se sentían defraudados porque no habían cumplido sus expectativas. No entendieron realmente quién era Jesús. A pesar de que el mismo Jesús los lleva por el Antiguo Testamento y les hace una exposición completa de la palabra y les dice: esto es lo que la palabra dice de mí. Ellos fallaron en reconocer. Ahora, otro problema. Tenemos el problema que no conocieron a Jesús. El otro problema, que tenían las expectativas equivocadas. Antes de terminar con las expectativas, no se dé por vencido. Usted siga creyéndole al Señor. Usted siga orando. Pero ahora piense que su expectativa es mucho menor que la del Señor. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos sus caminos.
Él no obra en nuestra atmósfera, así nuestra naturaleza. Él es omnipotente y Él hace las cosas como Él quiere y las hace perfectas y las hace bien y en el tiempo correcto. Amén. Nos guste o no, Él es soberano. Tenemos que amarle y servirle con gratitud y servirle con esmero, entregar nuestra vida a Él. El tercer problema, hay incredulidad en estos dos discípulos. Lo vemos en el versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Le dice, nos han dicho, pero a Él no lo hemos visto. A nosotros nos dijeron que Él ya no estaba en el sepulcro, pero a Él no lo hemos visto. Cuando el Señor les había dicho que Él ponía su vida y la volvería a tomar, ellos le dicen, hay unas mujeres por ahí que dicen de que fueron y que no hallaron su cuerpo, y luego dicen que vieron visión de ángeles y les dijeron que Él no estaba ahí, pero nosotros no lo hemos visto. A mí no me consta de que Él está vivo. Yo no tengo pruebas de que Él está vivo. Yo no tengo señales de que Él está vivo. Yo no lo he visto. Eso decía Cleofas al Señor. Y el Señor quizás tocándole, Cleofas, Cleofas, mírame, mírame. Y Él seguía hablando, yo no he visto al Señor. Y el Cleofas, mírame. Amén. Probablemente estemos en la misma condición. Quizás su problema es tan gigante. Quizás la lucha que usted lleva es tan grande que usted diga, pero yo a Dios no lo he visto. Quizás Dios se ha olvidado de mí. Probablemente Dios no escuchó mi oración. Quizás como Marta, digamos, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La serie que el pastor está predicando en el centro de la voluntad de Dios. Hay cosas que no nos corresponde a nosotros entenderlas. Muchas veces estamos haciendo la voluntad de Dios, pero Él tiene una manera única de obrar y debemos adorarle, no importa lo que pase. En el versículo anterior ellos dijeron algo, dijeron, y ya es el tercer día. Eso nos indica a nosotros, hermanos, que estos discípulos sí habían oído que el Señor dijo que iba a resucitar en el tercer día. Y ellos esperaron 3 días en Jerusalén, esperando de que Él se levantara de la tumba o algo pasara. Y en el tercer día, como no vieron nada y no hallaron a Jesús en el sepulcro, quizás pensaron que ellos iban a ir a levantarle o algo. No sé cuáles eran las expectativas de ellos. Y dice, ya es el tercer día, porque la creencia judía, el alma estaba en el cuerpo 3 días. Y ellos esperaron esos 3 días a ver si Jesucristo resucitaba. Y al tercer día, como no vieron nada, decidieron regresarse a sus casas. Decidieron abandonar la iglesia. Decidieron abandonar los hermanos. Decidieron abandonar la oración. Decidieron darse por vencido.
Decidieron dar por nada, absolutamente nada, lo que habían aprendido de Jesús. Decidieron tirar a la basura los 3 años y medio que habían andado con Jesús en el ministerio. Decidieron olvidar aquellos milagros y prodigios que habían visto. Decidieron olvidar la alimentación de los 5,000. Decidieron olvidar las pescas milagrosas. Decidieron olvidar el sermón del monte. Decidieron olvidar la resurrección de los muertos. Decidieron olvidar que habían visto a aquellos ciegos recibiendo la vista. Decidieron olvidar a aquellos leprosos que habían sido sanos. Decidieron olvidar todas las cosas que habían visto, porque ya habían pasado 3 días y no tenían más paciencia para esperar. Iban camino a casa. La incredulidad nos hace tomar el camino equivocado. Y eso fue lo que pasó con ellos. Eran tan incrédulos que decidieron regresar a casa. La incredulidad no nos permite reconocer al que camina con nosotros. La incredulidad no nos permite sentir su presencia. La incredulidad no nos permite reconocer su voz. Y la incredulidad nos hace volver a Emaús. Nos hace ir de regreso a Emaús. El camino a Emaús representa la pérdida de visión. Sus ojos estaban velados. El camino a Emaús representa esa pérdida de visión. Cuando hemos perdido esa visión, cuando hemos perdido ese deseo, cuando hemos perdido ese anhelo, cuando hemos perdido esa pasión, es cuando vamos caminando hacia Emaús. Es cuando vamos caminando en el camino equivocado. Cuando hemos perdido las ganas de orar, es porque vamos camino a Emaús. Cuando hemos perdido el deseo de pasar tiempo con Dios, es porque vamos camino a Emaús. Vamos en el camino equivocado. Cuando hemos perdido la pasión por las almas, la pasión por estar cerca de Dios, es porque vamos camino a Emaús. En este camino encontramos discusión. Ellos iban discutiendo. Iban de regreso a sus casas. ¿Qué más da? Todo está terminado, todo está acabado. Vámonos para la casa. Regresemos a hacer lo que hacíamos antes. Jesús nos defraudó. El líder que teníamos para nosotros nos ha defraudado. No era lo que esperábamos. Mucho cuidado, hermanos, cuando tomamos decisiones y nos damos por vencidos así tan fácil. Probablemente estemos caminando de regreso a Emaús, de donde salimos. Aquí hay algo profundo en esto. Ellos iban de regreso a casa, iban de regreso a donde salieron, iban de regreso al pasado, iban de regreso a los vicios, iban de regreso a los placeres, iban de regreso a su vida antigua, porque ya no tenían pasión. ¿Qué más daba? El líder estaba muerto. A mí me encanta el pasaje de Eliseo. Siempre me recuerdo de esto. Cuando el profeta Elías lo llama y le tira el manto encima. Ponga atención que él no le dice, ven conmigo, simplemente le tira el manto. Eliseo entendió inmediatamente que le estaba diciendo, ven conmigo. Eliseo le dice a Elías, dame un momentito. Necesito
hacer algunas cosas, pero yo te sigo. Y lo que me sorprende a mí fue lo que hizo Eliseo para seguir a Elías. Y este es un claro ejemplo para nosotros si queremos seguir al Señor. La Biblia dice que Eliseo se fue a su casa y mató sus bueyes. Él estaba arando, hermanos, en el campo. Él tenía sus bueyes, tenía un buen trabajo, tenía que ser un poco apoderado para tener bueyes entonces. Él fue a su casa, mató sus bueyes, les dio a comer a todos. Y con el yugo de los bueyes, no buscó leña, con el yugo de los bueyes hizo leña para cocinar el buey. Con eso él estaba diciendo: este yugo puede ser una excusa para mí regresar de donde salí. Este buey puede ser una excusa para poder regresar por si las cosas no salen bien con Elías. Él dijo: mejor para que esto no me detenga, voy a ponerle fuego, lo voy a quemar. Ahora él solo tenía cenizas y una historia. Y eso es lo que pasó con ellos. Tenían todavía cosas en Emaús. No se habían desprendido del pasado aún. Y decidieron regresar de donde había salido, porque perdieron las esperanzas, perdieron la ilusión, porque no creyeron en la palabra del Señor. Pero qué lindo es nuestro Dios, que Jesucristo no se dio por vencido. A pesar de ver la incredulidad de ellos, a pesar de ver el estado de ánimo de ellos, Él agarró las escrituras desde Moisés y hasta los profetas, hablándole de que el Señor tenía que padecer y todo lo que decían de Él. Él no se dio por vencido conmigo. Él no se dio por vencido con usted. Él no se ha dado por vencido con usted. Él sigue escuchando su oración. Amén. A pesar de que vamos en el camino equivocado, Él sigue caminando con nosotros. Él sigue interesado en que paremos un momento y podamos escuchar su voz. Él sigue interesado en que paremos y nos demos vuelta y miremos su rostro. Él quiere que usted sienta su presencia como la sintió en Jerusalén. Oh, Él quiere que usted vea su gloria como la vio allá en el monte de la transfiguración. Él quiere que usted experimente lo que antes sintió. Él sigue interesado en usted todavía. No se dé por vencido. No todo está perdido. Las noticias pueden decir lo que quieran. Ellos le dicen: tú eres el único que no has visto Fox News, ¿ok? Tú eres el único que no has visto CNN. Eres el único que no has visto Univisión. O TV Azteca si está en México, o TCS si está en El Salvador. Eres el único que no has visto las noticias. No importa cuáles sean las noticias, Él está caminando a su lado. Él sigue caminando a su lado. Él sigue tomándolo de la mano. Él sigue extendiendo su mano sobre su hombro. No importa cuáles sean las noticias. Qué lindo es nuestro Dios, que Él no se dio por vencido. Dice que caminaron juntos y les exponía las escrituras. Qué tierna voz. Yo pienso en esto. Qué tierno es escuchar al mismo Salvador exponer su palabra, escuchar su voz. Y ellos siguieron caminando y Él siguió platicando con ellos y Él siguió hablándoles, y nosotros seguimos caminando y Él sigue hablándonos. Hey,
hey, espérame, hey. Y nosotros seguimos caminando y él sigue, hey. Y nosotros seguimos caminando a Emaús y él, hey, acá por este lado. Y nosotros seguimos caminando a Emaús y él sigue, hey, acá. Y nosotros seguimos avanzando y él, hey, mira lo que la palabra dice, mira lo que la oración dice, mira lo que este cántico dice. Hey, escucha mi voz. Hey, cuando estás dormido, hey, escucha mi voz. Cuando estás orando por la mañana, hey, escucha mi voz. Ellos escuchaban la voz, pero no la podían identificar. Muchas veces oramos y no podemos identificar la voz de Dios. Muchas veces leemos y no podemos identificarla, pero sentimos que esta palabra es dulce, aunque muchas veces no la entendamos. Y Él ahí nos está hablando, hey, soy yo. Y sentimos realmente que hay algo dentro de nosotros que no es normal. Aunque vamos camino equivocado, pero sentimos que algo nos quema por dentro, porque ellos después dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba con nosotros. Esto me toca y me llena, porque muchas veces mi corazón arde, aunque voy en el camino equivocado, porque Dios me habla a través de su palabra, a través de los mensajes del pastor, y yo siento que mi corazón arde, y yo siento que mi corazón se sale del lugar, porque Dios le está hablando. Cuando este hombre predica, Dios le está hablando a usted. Dios está tratando con usted y le está diciendo, hey, vas camino a Emaús, ven para acá, es allá donde te necesito. Hey. Oh, cuando el Señor usa al pastor, a hermano Elizalde los miércoles, el Señor, hey, vas en el sentido equivocado. Date vuelta, dale un giro a tu vida, Y él iba de esa forma insistiendo con ellos, insistiendo a hablar con ellos. Cuando usted escuche esa alabanza en la radio o donde usted la ponga, y a pesar de que muchas veces estamos perdidos en nuestro propio mundo y escuchamos que nos dice, hey, nuestro corazón arde, nuestro corazón se sale del lugar, nuestro corazón nos habla y dice, vamos, realmente estamos mal. Cuando sentimos deseo de orar, aunque ha pasado un mes, 2 meses, 1 año que no oramos, pero de repente viene un deseo inmenso de orar, es el Señor, hey, tu corazón está ardiendo, ven para acá. Probablemente está fuera del lugar, pero hay una alarma, un silbato que suena. Los que vemos los partidos de fútbol y vemos cuando el jugador recibe la pelota fuera del lugar, lo primero que le escucha es un silbido del árbitro diciendo, ¡hey, está fuera del lugar! Oh, muchas veces estamos caminando fuera de la voluntad de Dios y escuchamos un silbido que nos dice, ¡hey, está fuera del lugar! Y vemos una bandera levantada indicándonos que estamos fuera del lugar. Oh, nos da a entender que tenemos que regresar. Y es lo que el Señor les quería decir cuando Él hablaba con ellos. Pero muchas veces el jugador sigue con la pelota y tira y hace el gol. Obviamente es inválido porque está fuera de lugar. El Señor le está hablando hoy y le está diciendo, hey, está fuera de lugar. Regresa, vas camino a Emaús. Y llegan a la aldea donde ellos iban.
El camino de Emaús es el camino donde se pierde la esperanza. Llegan a la aldea donde ellos iban. Jesús hace que iba a pasar de paso. Y ellos le dicen: hey, quédate con nosotros. Nos ha encantado hablar contigo. Nos ha encantado la exposición que nos has dado. Y ya se hace noche, quédate con nosotros. La costumbre era que el que iba de paso se hiciera el rogado para entrar. Y acá dice la Biblia que le rogaron que se quedara con ellos. Y él se queda con ellos. Pero hace algo extraño cuando entran a la casa. Y acá vamos a terminar. Sucede algo extraño cuando entran a la casa. Acá la Biblia nos dice que él se sienta a la mesa. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Esto es algo poderoso acá, hermanos. Porque solo el dueño de casa tenía la autoridad de tomar el pan, partirlo y entregarlo a los huéspedes. Pero Jesucristo se sienta con ellos y Él toma el lugar del dueño de casa. Toma el pan, lo bendijo, lo parte y se los dio. Y acá es donde dice que entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de sus vistas. Jesús toma el lugar de anfitrión. Cuando ellos lo invitan a la casa, cuando usted le dice al Señor: entra a mi vida, ven a mi corazón. Y Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora el Señor es mi dueño. Ahora Él es el anfitrión de mi casa. Ahora Él es el centro de mi vida. Ahora Él es el centro de mi hogar, de mi matrimonio, de mis hijos. Él es el centro de mi negocio, de mi trabajo. Él es el centro de mi economía. Él es el centro de mis pensamientos, el centro de mis ideas, mis emociones, de todo. Él entra a la casa porque ellos le rogaron que entrara. Y le reconocen porque Él bendijo el pan. Esto me da a entender que ellos habían estado con Jesús la noche antes de que lo aprendieran. Cuando Él tomó el pan y lo bendijo, las palabras que salieron de su boca ya lo habían oído orar antes. Él oró por la comida y ellos lo habían oído orar. Cuando Él toma el pan y lo escuchan orar y bendecir los alimentos, se le abren los ojos y reconocen que era Jesús el que estaba con ellos. Él toma control y les dice: yo soy. Y ellos dicen: no ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón. Y lo más impactante es que salen corriendo de regreso de donde habían salido. Es tiempo que corramos de regreso de donde nunca debimos de salir. Dejamos el lugar de la seguridad. Dejamos el lugar de nuestra fortaleza. ¿A dónde dejó el altar de oración? Corra de regreso. ¿A dónde dejó la lectura de la palabra? Corra de regreso. ¿A dónde dejó los momentos íntimos con Dios? Corra de regreso, que el Señor lo está esperando. Él no se va hasta que le reconocemos. Él se aseguró que ellos supieran quién era el que caminaba con ellos, y no se fue hasta que los ojos de ellos fueron abiertos. Esta noche usted se ha dado cuenta que el Señor ha estado caminando con usted en los momentos altos y los bajos, en el valle de muerte, de sombra y de muerte, como decía el
pastor, allí ha ido la presencia del Señor. No hay razón por la cual usted debe dudar. Regrese a la oración, regrese a la palabra de Dios, regrese a servirle a Dios con alegría. A pesar de todo, Él insiste en charlar con nosotros. A pesar de nuestro constante rechazo hacia Él sigue, hey, aquí. Él sigue interesado en hablar con usted. Cuando reconocemos su presencia, nuestro corazón arde. Cuando entendemos que es Dios el que nos ha librado de tantas cosas. Pudimos haber muerto en el hospital. Pudimos haber muerto ese día, que ya estábamos terminados. Pero Dios estaba ahí. Hey, soy yo. Usted pudo haber sido el siguiente en una funeraria, en la cárcel, pero Dios estaba, hey, por aquí. Entendamos que Dios no se ha dado por vencido con nosotros. Regresemos al lugar correcto y reconozcamos su voz. Si nos ponemos de pie, por favor. Acompaña a orar. El altar está abierto. Yo no sé cuál es su condición hoy, pero probablemente necesitemos dar un giro a nuestra vida. Hey, por aquí el Señor le está hablando. Ven a mí, dice el Señor. Ven a mí antes que sea demasiado tarde. Ábrale su corazón al Señor. Vea cuáles son sus prioridades hoy esta tarde. Probablemente el Señor ya no ocupa la número 1. Él sigue hablándolo. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.